Muy bien, buenos días, estimados estudiantes. Estamos en la séptima experiencia de aprendizaje, sesión 23, actividad 7, parte 1. El día de hoy vamos a deliberar sobre medidas de prevención frente a las heladas y el friaje. Nuestra competencia para trabajar el día de hoy es: convive y participa democráticamente por el bien común. ¿Ya? Nuestro criterio de evaluación es: sustenta su postura sobre la importancia de implementar medidas de prevención frente a los efectos de las heladas y el friaje, a partir de principios democráticos, la búsqueda del bien común y la constitución política del Perú y sus derechos humanos. Como dijimos, en esta actividad vamos a deliberar, vamos a argumentar sobre la importancia de implementar medidas de prevención, ¿no? Tratando pues de alguna manera de contrarrestar los efectos de estos fenómenos climatológicos. Y nuestro desempeño es deliberamos. Lo vamos a hacer a través de un análisis de caso, ¿ya? Vamos a plantear el caso de las heladas y el friaje que causan daños materiales y afectan a la salud de las personas. Luego vamos a elaborar un esquema semántico, el cual ustedes lo van a exponer en hora de clase, ¿no? Y tendrían una pregunta de reflexión argumentada a través del WhatsApp. Quedaría para ustedes, para su tarea de casa, el responder 3 preguntas de deliberación en equipo. ¿Ok? Vamos por acá. Vamos entonces con los saberes previos. ¿Qué medida preventiva conoces que se deben tomar cuando llegue el friaje o la helada? A ver, vamos a tener sus aportes. Según la clase anterior, ¿qué medida preventiva debemos de, o mejor dicho, conocemos que se deberían de tomar cuando llegue el friaje o la helada? A ver. Esa es la pregunta y queremos algunas de sus participaciones. A ver, voluntarios, quienes pueden aportar. Si no tienen audio, pueden escribirlo en el chat. A ver, Arenazas, Medina, Marrujo, Michael, Jeremy, Cayamarca, Jesús. ¿Podemos escuchar alguna de sus intervenciones? ¿Qué medida preventiva conocemos que se deben de tomar cuando llega el friaje o la helada? ¿Mm? Algunos de repente me dirán abrigarse, ¿no? Arroparse, que generalmente son medidas preventivas que la población toma rápidamente en cuenta, ¿no? Pero aparte de esas medidas, ¿qué otras medidas conocemos? De repente ustedes habrán podido leer o de repente consultar. ¿Qué me dice Arenazas? ¿Qué me dice Carguás? ¿No? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? ¿Qué me dice Jeremy? A ver, vamos a preguntarle a Arenazas. Arenazas, ¿qué medida preventiva conoces que se deban de tomar cuando llegue el friaje? ¿Me escuchas, Arenazas? Ok, le escuchamos entonces. Dígame una medida. Buenos días. Una medida preventiva que se podría tomar es, digamos, ¿Cuál sería? ¿Lo puedes por escribir? los pobladores que viven. Ya que los Ok. pobladores, sí le escucho, los pobladores De la zona
se abrigan más, ya que va a ser un friaje que va a ser muy baja la temperatura. Ya los pobladores se deban abrigar, ¿no? Por vivir, ¿no? En bajas temperaturas. Muy bien. Un ratito voy a observar aquí que... A ver, ¿qué otra respuesta tenemos? Continuamos. Muy bien. ¿Qué otra medida entonces tenemos? A ver, Callamarca, ya que estás en sala. ¿Qué medida preventiva conoces? ¿No? Que se deba tomar cuando se llegue el friaje. Su compañera ha dicho que los polos deben de abrigar, debe de abrigarse porque están viviendo en temperaturas bajas, ¿no? A ver. Pienso que antes de que comience el friaje, los pobladores, los pobladores se focalizan y se concentran en vacunar a sus hijos, a los niños, para que posteriormente no adquieran enfermedades como la ira que deriva a la neumonía. Muy bien. Los pobladores deben de focalizar o deben, mejor dicho, de ayudar, ¿verdad? Deben ayudar a focalizar las zonas que van a ser afectadas, ¿no? Para vacunar, me dicen, ¿no? Para vacunar a los menores y personas vulnerables, ¿no? Ok. Jeremy, te escucho. ¿Qué ibas a decir? Bueno, profesora, considerando las condiciones de pobreza en las que viven miles de personas de las zonas altoandinas como del departamento del distrito del Collao, de Juliaca, en Puno, yo creo que una de las medidas preventivas que pudieran hacer estas personas y que estén a su alcance de ellos serían reubicar antes de que empiecen las temporadas de friaje y heladas a la ganadería en pequeños cobertizos que sean creados a base de pequeños materiales que tengan a su alcance, ¿no? Para así impedir la muerte de miles de animales que representan para la economía peruana un pequeño desarrollo económico a pequeña escala. Muy bien. Considerando las zonas de pobreza, ¿no? Reubicar antes que empiecen los problemas climáticos, especialmente al ganado, ¿no? Al ganado, ¿no? Para que no pierdan, ¿no? Muy bien, reubicar antes que empiecen los problemas climáticos, especialmente zonas y su ganado, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más que tenga de repente alguna otra propuesta que no hayamos escuchado? Vamos por aquí. Vamos a colocar esto. Entonces tenemos aquí algunas de las propuestas. Dígame, Jeremy, le escucho. Otra propuesta, profesora, o bueno, otra alternativa que podría prevenir, ¿no? Desastres allá en las zonas sultaninas podría ser, bueno, alguna de las medidas preventivas que las personas podrían realizar sería poder recolectar o extraer la mayor cantidad de producción agrícola que se haya cultivado en sus campos para así evitar que la temperatura, las intensas lluvias, sequías o las heladas o los friajes provocados, ¿no? Por estos fenómenos climáticos se desperdician se pierdan, ¿no? Porque como todos sabemos, eh, la producción agrícola representa en el Perú el 6% del PBI nacional. Ya. ¿Qué es el PBI? El PBI es la extracción de los ingresos que tenemos
de que tenemos o se extrae por una actividad. Y esto, el 6% es equivalente a 13.000 millones de dólares al año. Ahora, entre las cosechas que podemos extraer de la producción agrícola se encuentra el trigo, la avena, el girasol, la cebada, que son alimentos que muy aparte de poder ser importados, que se importan, Ujú. son productos que pueden derivar a otros. Por ejemplo, si hablamos del trigo, podemos crear Quaker, entre otros. Y bueno, si estos productos escasean, por ejemplo, estos alimentos, ¿no? Escasean, los productos que derivan de ellos aumentan su precio y eso provoca que las personas no puedan adquirir como debería ser estos productos. Y eso ocasiona, aunque no crea eh, un elemento, un Déficit. incremento de los precios. Eso sí. Un déficit para nuestro consumo y un incremento en los precios, ¿no? Y generalmente siempre es un factor constante, o sea, sabemos que va a suceder esto, sin embargo, nos hemos acostumbrado a esa pérdida y lo que no debería ser. Deberíamos más bien, como tú planteas, ver la medida de extraer la producción antes de que se pierda, ¿no? También considerar a esas personas, reubicarlas, ¿no? Porque en otros países lo hacen. O sea, eh, nosotros no somos los únicos que tenemos heladas o friajes, ¿no? Hay otros países que viven todo el año con helada y friaje. Sin embargo, tienen producción, tienen calefacción en sus hogares, ¿no? Entonces se puede dar esas condiciones, esa calidad de vida a estas personas. Le escucho. Dígame. Profesora, el término correcto que quería decir hace unos segundos es que si estos productos escasean, estos alimentos agrícolas, ¿no? Como la avena que ya mencioné, el trigo, la cebada, el girasol, escasean, pueden producir una inflación económica, es decir, el incremento de los costos de los productos con los cuales se elabora o se requiere estos alimentos, ¿no? Para poder elaborarse. Ok. Extraer la mayor producción agrícola para evitar el desperdicio o su pérdida, ya que esto provoca el incremento, ¿verdad? De sus precios. Deben tomar cuando llegue el friaje o la helada. ¿Ya te escucho? ¿Sí? ¿Te escucho? Ok. Bueno. Entonces, continuamos con nuestra exposición por aquí y nos vamos a pasar al análisis de caso. ¿Ya? En el análisis de caso vamos a trabajar un caso en el cual vamos a poder aportar algunas respuestas. Vamos por acá. Dice así el análisis de caso. Heladas y friajes causan daños materiales y afectan la salud de las personas. Las heladas y friajes son un fenómeno meteorológico periódico que afecta a la zona altoandina y a la selva del Perú, especialmente en los meses de abril y septiembre. O sea, nosotros sabemos que en abril y septiembre ya va a haber friaje, va a haber helada, con temperaturas de 0 grados centígrados y entre 12 y 15 grados centígrados durante el día. Las heladas incrementan las probabilidades de enfermar, ¿no? De forma respiratoria, especialmente a los menores de 5 años y las personas vulnerables. Daña la agricultura, daña la ganadería, ¿no? Algunas veces el riesgo de contraer estas infecciones eh, es muchas veces porque las personas, al estarse cuidando de la edad y el friaje, empiezan a meter carbón dentro de su casa, ¿no? Entonces generan también esto el riesgo a contraer el IRA, ¿no? O sea, enfermedades respiratorias agudas, bronquitis, neumonías, ¿no? Y asimismo también problemas oculares en los ojos y produce ciertos daños en el cuello por el reflejo de la luz en la nieve. Muy bien. ¿Quiénes son los más vulnerables ante los efectos de las heladas y el friaje, según lo que acabamos de escuchar? A ver, te escucho, Villavicencio. Bueno, yo quisiera agregar, profesora, que bueno, una de las consecuencias a nivel social que es provocada por estos fenómenos climatológicos es la proliferación de enfermedades
tanto como enfermedades respiratorias como la neumonía, la bronquitis, y que especialmente afectan a los niños, que son los más vulnerables, y a los niños de 4 a 5 o 6 años, y a la mayor edad entre los 45 a 60 años. Y bueno, un argumento, ¿no?, que sustenta, un fundamento que sustenta, en mi opinión, es que en el 2015 y en el 2016 según investigaciones del Ministerio de Salud del Perú, el 50% de las consultas médicas en los distritos del Collao y Juliaca eran consultas médicas de niños de 5 a 6 años que padecían de estas enfermedades, que son, como dije anteriormente, la bronquitis, la neumonía, la gripe, el resfrío, la fiebre, y que son provocadas especialmente por las heladas, que es un cambio brusco de la temperatura. ¿Ya? ¿Y personas, me dices, adultas o ancianos? Ancianos, de tercera edad. Personas, ancianos y adultos. No, los niños y los ancianos. Ah, ok. Ok, muy bien. Entonces ahí tenemos. Sánchez Macuri, te escucho. Profesora, respondiendo a la pregunta 1, mi respuesta sería los más vulnerables ante el efecto de las heladas y friajes son las familias y los individuos también que desarrollan distintas actividades productivas que vienen a ser la agricultura, la ganadería. Aparte de eso, la que se ve afectada es la naturaleza. Ok. Son las personas que se dedican a la agricultura y la propia naturaleza también. Muy bien, pasamos a la pregunta 2. ¿Qué acciones consideras que se deberían implementar para prevenir y contrarrestar el efecto? ¿No? Y como ya hemos escuchado en algunas, porque hemos podido obtener un buen material de lo que ustedes han podido aportar en los saberes previos, uno, dijeron por aquí, focalizar la población, ¿no? Focalizar es ubicar, ¿verdad? Focalizar la población más afectada, las poblaciones afectadas, ¿no? Para ser reubicadas, coma, ese es uno, eh, preparadas, ¿no?, en estrategias, podemos decir, ¿no?, en estrategias para conservar su cultivo, coma, ganado, y dígame, sí, les escucho. Bueno, profesora, una de las acciones que podrían prevenir este tipo de desastres ocasionados por los fenómenos climáticos, desde mi punto de vista, es que el Ministerio de Salud, en conjunto, ¿no?, con las autoridades regionales del propio departamento que padezca este tipo de enfermedades, actúen de manera activa, ¿no?, y brindando o proveyendo a las personas recursos de indumentaria, como por ejemplo abrigos, sábanas, chompas, no solamente para las personas o los productores agrícolas, sino también para la ganadería, que también padece del frío y en consecuencia mueren. Por ejemplo, en este año, según lo que yo he leído hace unas horas, profesora, en el departamento de Huancavelica murieron 22,000 alpacas a consecuencia de las heladas. Otra acción que podría realizar las autoridades regionales es crear cobertizos en los cuales se puedan, ¿cómo se llama?, almacenar o reubicar a los ganaderos o cualquier tipo de animal silvestre, ¿no?, que provenga de las zonas altoandinas. Y bueno, nada más. Ok. ¿Alguien más? A ver, Sánchez Macuri, te escucho. Profesora, yo digo que una de las acciones también es poder alimentarse desde casa, con alimentos saludables, ya que fortalecen el sistema inmunológico y además de eso prepararse remedios caseros.
también, pero todo eso también es una orientación de parte del Ministerio de Salud, ¿no? Claro que el ciudadano puede afrontar a través de la medicina natural, de su conocimiento, porque ellos han vivido más tiempo, acostumbran a vivir más tiempo en estos climas, pero de todas maneras, el Ministerio de Salud debería de proveer, ¿no?, las medidas para afrontar, ¿no?, la emergencia en casos de friaje, ¿verdad? En casos de friaje y heladas. Ahora, como dijimos en la clase anterior, el Estado tiene un plan de riesgo, ¿verdad? Tenemos nosotros, vamos a poner acá, a través, ya, del SINAGER, que si viene a ser el SINAGER, viene a ser el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastre, todo un plan multisectorial, ¿no? Entonces, a través del SINAGER se aplican los planes multisectoriales para afrontar, mejor dicho, para enfrentar, ¿no? Enfrentar el problema climatológico. Pero es necesario consideramos necesario que se deben implementar medidas tecnológicas, técnicas, ¿no?, y de contingencia para lograr efectividad. ¿Por qué? Porque como dijimos en un inicio, o sea, siempre genera pérdida. O sea, ya nos hemos acostumbrado a la pérdida, ¿no? Y no se trata de pérdidas económicas solamente, sino de pérdidas de vidas, de pérdidas en educación también a esta población, ¿no? Entonces, de alguna manera se tienen que tomar medidas que verdaderamente respondan, den resultados, no solamente de prevención, sino también que afronten las consecuencias que va a dejar este fenómeno climatológico, ¿no? En otros países lo hay, como yo les dije en un inicio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos se prepara para su problema climatológico, sabe que va a perder casas, sabe que va a perder producción. Entonces, y como nosotros también sabemos acá que es una variante constante, entonces no podemos pues todos los años tener la misma pérdida, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces es necesario que el SINAGER y a través del trabajo que hacen todos los ministerios deben de tomar medidas que verdaderamente pues generen, ¿no? Generen de alguna manera el efecto, ¿no? Y que bajen por ejemplo, ahorita hemos perdido cuántas alpacas. Eso es producción. Eso no lo ha perdido una persona, solamente un agricultor o un campesino, no. Esa pérdida lo ha perdido pues el Perú, ¿no? Porque ahí a cuántos no va a poder solventar ese ganado, ¿no? Entonces, es necesario focalizar las poblaciones que son afectadas, ¿no? Que son afectadas, vamos a poner acá, que son afectadas, para ser reubicadas, preparadas en estrategias para conservar el cultivo del ganado y que el Ministerio de Salud provee las medidas para afrontar la emergencia en casos de friaje y heladas. Y a través del SINAGER se aplican pues planes multisectoriales para enfrentar el problema climatológico, pero es necesario que se deban implementar medidas técnicas y de contingencia para lograr efectividad, ¿no? Muy bien, entonces ese ha sido nuestro análisis de caso. Correcto. Vamos a pasar ahora hacia la parte teórica. Ya en esta parte teórica voy a explicar algunas medidas de prevención ante fenómenos como la helada y el friaje. Medidas de prevención que son establecidas por el plan multisectorial, pero muchas veces implican un costo, ¿no? Entonces vamos a hablar de este problema.
Muy bien. La mitigación de riesgos de heladas para minimizar el efecto de las heladas existen pues diversas técnicas cuyo éxito dependerá de su correcta aplicación, ¿no? Y de su correcta aceptación también. No existe el método perfecto dado que en alguna situación su capacidad puede ser excedida o los métodos de control conocidos y aplicados últimamente son el control pasivo y el control activo, ¿no? Y en algunos casos no se aplica ni un control. Bueno. ¿Qué son el control pasivo? Son aquellas prácticas que se establecen en el huerto, dice, ¿no? Con anterioridad a las noches de helada y que tienen efecto permanente, ¿no? Son de tipo preventivo, van desde el análisis de la ubicación del huerto o cultivo hasta manejos del suelo. Generalmente son de menor costo, ¿no? Que los métodos activos y en varios casos, dice, sus beneficios son suficientes como para eliminar la necesidad de usar equipos de protección activa. ¿Cuáles son los principales métodos de control pasivo? La selección de sitio, la selección de especie y de variedad, mejoramiento del suelo, evitar la remoción del suelo entre hileras en caso de frutales, remover vegetales de cobertura, uso de cubiertas, eso mismo que ustedes dicen, ¿no? Las cubiertas de animales, ¿no? Uso de barreras también. En el caso del sistema de control activo, son aquellas prácticas que se establecen o se hacen funcionar o ocurrir, ¿no? Al ocurrir las heladas o algunas horas antes de ellas. ¿Qué tipo de control tiene por objetivo evitar el daño en el momento pues que se está produciendo la helada, aportando el calor y evitar pues que la temperatura caiga a un umbral en la cual pueda dañar la planta? Generalmente tiene costos de inversión, ¿no? Asociados a su implementación. ¿Cuáles son los principales métodos de control activo? Las torres de ventilación, el riego de aspersión, la calefacción, la combinación de los métodos anteriores. Entonces, como ustedes ven, hay un sistema de control pasivo, hay un sistema de control activo, ¿no? El sistema de control pasivo generalmente lo hacen los pobladores que tienen menor poder adquisitivo, ¿no? El sistema de control activo lo hacen ya cuando pues, está involucrado una extensión más grande de ganado o también de agricultura, ¿no? Entonces, ambas. Pero a mi parecer, ambas implican un costo, ¿correcto? Tanto el pasivo como el activo. Vamos por acá. Ahora, si hablamos de la intervención del plan multisectorial, también se establecen las denominadas intervenciones aceleradoras, como por ejemplo, una vivienda saludable, acondicionada térmicamente, ¿no? Eso es con respecto a la vivienda, ¿no? Luego vendrían los servicios públicos de salud y de educación, que también deberían ser mejorados ser acondicionadas térmicamente, ¿no? O sea, un acondicionamiento térmico, tanto para vivienda como para las escuelas. Esto con la finalidad de proteger la salud. En el caso de los hogares, acceder pues a productos activos, productos que puedan ellos generar calor, por ejemplo, los cobertizos, ¿no? Los pastos cultivados en manejo de praderas, los kits de recuperación de praderas, todo esto en medida de protección de los medios de vida, ¿no? Especialmente para que pueda proteger su ganado o su producción agrícola, ¿no? Y esto está incluido dentro de lo que es el plan pues multisectorial, ¿no? A estas orientaciones, de qué manera pueden acondicionar de forma térmica su casa, la escuela, hospitales, ¿no? Y etcétera. Muy bien, vamos por acá. Ahora, si hablamos nosotros de viviendas cálidas, tenemos que lograr que la vivienda pues eleve la temperatura a 10 grados centígrados, ¿no? Y especialmente que no genere humo, porque generalmente cuando viene esto del friaje o la helada, las personas que viven allá acostumbran a quemar leña dentro de sus casas para poder generar calor, pero también generan problemas respiratorios. El Programa Nacional de Vivienda Rural, ¿no? El SUMACUASI, ha diseñado una casa pues bioclimática, ¿no? Que permite captar
en el día la luz de energía, el calor solar, y luego durante la noche genera calor en el interior de la casa, en la vivienda rural, ¿no? Esto pues es un proyecto, Mi Abrigo, de Foncodes, en donde pues están pensando instalar viviendas rurales acondicionadas para incrementar la temperatura en el interior de las viviendas, ¿no? A partir de la instalación de paredes, así como ustedes observan en el dibujo, una pared capta pues la energía y da confort térmico a las familias. Aquí vemos un modelo, ¿no? La pared, el techo sellado, ¿no? La cocina mejorada, ¿no? Con su chimenea. Y pues todo el funcionamiento del control de energía que va a ser captado por esta pared, ¿no? Y es una pared revestida, pues, ¿no? Y es un proyecto, pues, que ya lo están desarrollando, ¿no? Pero este proyecto también implica, pues, un costo, ¿no? Toda la adaptación que le puedan hacer a estas casas. Ahora, si hablamos de la gestión de riesgo de desastre en instituciones educativas, sabemos pues que en las escuelas muchas veces los niños, cuando vienen este fenómeno climático, dejan de asistir a las escuelas, ¿no? Entonces, en el Perú existe un gran porcentaje pues de daño de la población, de los cultivos, de los animales, que francamente pues genera vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen en este tiempo? Se genera el llamado PGR o llamado plan, ¿no? Que se aplica en las instituciones educativas, donde toman decisiones, reconocen las características del territorio, reconocen los peligros, la vulnerabilidad. Existe un mapa de riesgo, diseñan acciones de preventivas, diseñan acciones de reducción, identifican pues ciertos recursos, diseñan un plan de contingencia, pero todo desde lo que es la institución educativa. O sea, desde ahí se van tomando medidas para de alguna manera educar a la población para que se cuide en tiempos de helada y friaje, ¿no? Pero también esto lo vienen haciendo pues antes, tú sabes que viene la helada, pues viene en septiembre y antes que venga ya se está trabajando pues este plan de gestión de riesgo, ¿no? Porque muchas veces en este periodo lamentablemente se suspenden las clases en estos lugares. Ahora, la población a nivel nacional, principalmente altoandina, está expuesta pues a la helada de 30 a 365 días, con temperaturas mínimas de promedio menor de 4 grados centígrados. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros que vivimos en la zona urbana provocamos eso debido a este fenómeno climático llamado calentamiento global. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros utilizamos más energía que de repente podemos estar condenando a estos lugares a que vivan pues los 365 días en helada. ¿Se dan cuenta? O sea, mejor dicho, les modificamos el clima a estas zonas. Muy bien. Entonces, habiendo comprendido la parte teórica, ustedes tienen este trabajo que les va a llegar un link compartido en este momento para que lo puedan desarrollar en equipo. Y en la segunda hora viene la exposición de sus trabajos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Me informan, me responden. ¿Está todo comprendido? Todo claro, profesora. Ok, entonces nos vamos al WhatsApp para poder trabajar el link compartido. A ver si les llega el link. Por favor, ¿les llegó el link en este momento? Ya lo acabo de enviar. Sí, ya llegó. Ok, entonces nos ponemos a trabajar entonces inmediato para poder tener tiempo para la exposición porque sí o sí tienen que exponer hoy. Ok, cerramos esta primera parte.